चैतन्य चरितामृत की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। Vande Gurunishavaktams Ishamishavatarакams
Tat Prakasham Chatat Shakti Krishna Chaitanya Samgyakam. Ofrecemos respetuosas reverencias a los maestros espirituales, a los devotos del Señor, a las encarnaciones del Señor, a sus porciones plenarias, a sus energías y al propio Señor primigenio, Sri Krishna Chaitanya. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityanandau Sahoditau Gaudodaye Pushpavantau Chitau Shandau Tamonudau. Ofrecemos respetuosas reverencias a Sri Krishna Chaitanya y a Sri Nityananda, que son como el sol y la luna. Han aparecido al mismo tiempo en el horizonte de Gauda para disipar las tinieblas de la ignorancia y de un modo maravilloso otorgar bendiciones a todos. Leemos del Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 4, las razones confidenciales del advenimiento de Sri Chaitanya. Estamos en el verso 141. Y vamos a leer, hay varios que no tienen significado. Leeremos hasta el verso 145. ¿141 era? 171. A 171, ya decía yo, sí. Es que ayer estuve leyendo el 100. Sí, digo, son diferentes. Sí, lo dije mal. Del 171 y leeremos hasta el 178. El capítulo describe las razones íntimas por las cuales Sri Chaitanya Mahaprabhu vino. Se habla de razones externas en el capítulo previo, que son razones en relación con nuestro mundo, con lo que ocurre en el mundo material, como la propagación del canto del santo nombre de Krishna, en la divulgación del amor puro por Dios para el beneficio de las jivas y la petición de Sri Advaita Acharya de que descendiera. Y en este capítulo 4 se describen las razones confidenciales o internas referentes a que Chaitanya Mahaprabhu es Krishna que quería experimentar la posición de Srimati Radharani, quería ver las cualidades que Radharani ve en él, cuál es su belleza y su dulzura, y también experimentar la felicidad que ella siente en esa reciprocidad amorosa. Y ahora está describiendo la tercera parte, que es esa felicidad que Srimati Radharani experimenta. Y está hablando acerca del amor de las gopis, comparándolo con el amor material que se describe como deseo lujurioso. Ataeva kama preme bahuta antar kama handa tamak prema nirmala bhaskar. La traducción y los significados por su divina gracia, Srila Prabhupada. Por tanto, lujuria y amor son totalmente diferentes. La lujuria es como la densa oscuridad, pero el amor es como el sol brillante. Ataeva gopiganer nahi kama gandha Krishna sukha lagi matra Krishna se sambandha.
de modo que no hay el menor indicio de lujuria en el amor de las gopis. Su relación con Krishna no tiene otro interés que el disfrute de Krishna. Y ahora cita un verso del Srimad Bhagavatam. Yatte suyata charanam buruham staneshu Ditakshanai priyadadhimahi karkasheshu Tena tavim atasitat yatatena kim svet Kurpadipir pramatidhir bhavatayushamnaha. Oh tú, a quien amamos con sumo cariño, tus pies de loto son tan suaves que los colocamos con cuidado sobre nuestros pechos por miedo a que se hagan daño. El sustento de nuestra vida eres solo tú. Por esto nos preocupa mucho que tus tiernos pies puedan llegar a herirse con los guijarros cuando vagas por el sendero del bosque. Significado. Este verso del Srimad Bhagavatam 10:31-19 lo recitaron las gopis cuando Krishna las dejó en pleno Rasa Lila. De hecho, este es el último verso del Gopi Gita, que es el tercer capítulo del Rasa Panchadhyaya, los 5 capítulos que describen la danza del Rasa de Krishna. Son las canciones de las gopis y es el verso final que cierra los 19 versos del Gopi Gita. Son canciones en los que las gopis expresan su sentimiento de separación porque Krishna se ha marchado de la danza rasa y en las orillas del río Yamuna están llamando a Krishna, cantándole esta canción, expresando sentimientos de separación. Srila Prabhupada también a menudo en sus comentarios nos enseña que es mejor cultivar el servicio devocional con los sentimientos de separación de las gopis que pensando que tenemos a Krishna, porque en realidad en este mundo estamos separados de Krishna. Krishna está invisible, no le vemos. Como escuchábamos el otro día en el seminario de Radhika Raman Prabhu sobre cómo hablar con Krishna, en la segunda parte del seminario nos explicaba cómo responde Krishna. Y muchas veces Krishna no responde tan rápido. Nos dice, quédate ahí sentado que siéntate que ya te llamaremos. Incluso cuando vamos en el mundo material, cuando vamos a pedir algo, nos hacen esperar, ¿verdad? Pides un permiso y te dicen, espere usted, siéntese ahí. Vamos al médico, tenemos un problema, siéntese. Incluso vamos a urgencias y a veces en urgencias nos hacen esperar. Si eso es así para los asuntos materiales que son más o menos ordinarios, ¿cuánto más no debe ser así para temas más importantes, para temas trascendentales? No sé si lo he comentado aquí en Barcelona, pero recuerdo que la última vez que visité Berlín,
estuve hablando con su santidad Sachinandana Maharaj y me estuvo comentando que había leído recientemente la biografía de Vamsidas Babaji Maharaj, que era considerado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur como un Mahapurusha, una gran personalidad que había alcanzado el estado de Mahabhagavata, el estado de servicio devocional más excelso. Y contaba una historia de cómo hubo una persona que fue a preguntarle al Babaji qué teníamos que hacer para poder ser recibidos por Krishna en el mundo espiritual, en su morada. Y el Vamsidas Babaji se caracterizaba porque era muy avaduta, no seguía las reglas convencionales. Él adoraba a su deidad. Si recuerdo correctamente, yo leí su biografía hace años, en un espíritu de Vatsalya Ras. No recuerdo, creo que era Vatsalya Ras, era Sakya Ras o Vatsalya Ras. No era Madhurya Ras, era o Sakya o Vatsalya. Y adoraba a su deidad, que la tenía, muchas veces vivía en una choza o bajo un árbol, las tenía en el lugar humilde donde él estaba residiendo. Cuando esta persona, este devoto, le hizo la pregunta, Babaji Maharaj no le dijo nada. Siguió haciendo su servicio. ¿Os imagináis que le hablas a alguien y no te contesta? Y sigue en lo suyo. Entonces, claro, el devoto, por respeto, pues no dijo nada, ¿no? Porque le ha preguntado, no le responde, se quedó esperando, no le hacía caso, y al final ofreció reverencias y se fue. Al cabo de unos días, regresa y le hace la misma pregunta. Babaji Maharaj, ¿qué tengo que hacer para poder cualificarme para ver a Krishna y para entrar en la morada de Krishna? Y tampoco le responde. O le responde de esa manera, que no le hace caso. Al cabo de unos días vuelve y le hace la misma pregunta otra vez. Babaji Maharaj, ¿qué tengo que hacer? Bueno, no, como me lo contó Maharaj, no le hace la pregunta, llega y el Babaji le pregunta, ¿cuál era tu pregunta? Y entonces le hace la pregunta. Y entonces le responde con una palabra. Le dice, llora. No dijo nada más, dijo. Ahí lo dejó. Indicando que para acercarnos a Krishna tenemos que realmente llegar al punto de que nuestro corazón llore por tener a Krishna. Normalmente solemos llorar por cosas del mundo material. Cuando perdemos algo muy querido, entonces lloramos. Por ejemplo, si perdemos a un ser querido, no recuerdo ayer dónde lo escuchaba o lo leía, de aquel que perdió a alguien que había perdido a su padre. ¿Quién me lo contaba? Igual fue en la conversación que tuve con Alejandro cuando vino ayer. Me estaba contando la historia de
Sí, la historia de un profesor con el que él fue a hablar y que justo estaba con este profesor en Gerona y justo le llegó el amigo suyo de Valencia que vino, se llama Jaime, justo le había acababa de recibir el Srimad Bhagavatam por una donación simbólica. Se lo había dado el devoto Rasananda Sankirtan, que se encontraba entonces en el templo de Alicante. Y justo él, después de recibir el Bhagavatam, había visto un póster en el que se anunciaba un seminario de la Bhagavad Gita que yo iba a dar o que yo había estado dando en Alicante. Entonces le manda la foto y justo él estaba con este profesor. Y parece que el profesor, bueno, estaban comentando porque Alejandro acababa de perder a su padre hacía poco y él estaba manteniendo la compostura y este profesor había perdido a su padre ya hacía bastante tiempo y estaba todavía hecho canela, estaba sufriendo por la pérdida de su padre, llorando y lamentando la pérdida. Y entonces le preguntaba que cómo podía ser que él lo acababa de perder y que estuviera tan tranquilo. Y entonces él le comentó que él sabía que su padre no era el cuerpo, que su padre era eterno, que seguía existiendo, y le predicó, le habló de esta manera de la sabiduría de la Bhagavad Gita, y justo llevaba un Bhagavad Gita con él y se lo regaló. Entonces, en el mundo material, lloramos cuando perdemos a un ser querido, perdemos algo de este mundo. Pero normalmente no lloramos por Krishna. Nuestro corazón está tan absorto en las cosas terrenales que lloramos por ellas, pero realmente no lloramos por Krishna. Y por eso Sri Vamsidas Babaji le dijo a ese devoto, llora. Como que sí, que a lo mejor si me estás preguntando por algo, pero realmente tú estás llorando por ello. Y por eso Srila Prabhupada y los acharyas previos nos enseñan que para acercarnos a Krishna tenemos que seguir los pasos de los habitantes de Vrindavana y especialmente de las gopis. Y en el Gopi Gita ellas expresan esos sentimientos de amor en separación. Ayer escuchábamos en la clase que dio Patita Pavana Prabhu que nos habló del mes de Purushottama, que empieza hoy, algunos lo empezaron ayer, en Vrindavan lo celebran, empieza hoy hasta el día 15 del próximo mes, de junio. Y comentaba que algunos devotos cantan el Gopi Gita. Es una forma de cultivar los sentimientos de separación de las gopis, cantando estos versos que ellas recitaron y cantaron con mucho amor cuando Krishna había desaparecido del círculo de la danza rasa. Verso 174. Atma sukha dukkhe gopir nahi kavichar Krishna sukha hetu cheshta manovyavajar. A las gopis no les importan sus propios placeres o sufrimientos, todas sus actividades físicas y mentales tienen como finalidad ofrecer disfrute al Señor Krishna. Krishna lagiara shava kore parityaga, Krishna sukha hetu kare
Shuddha Anuraga, renunciaron a todo por Krishna. Tienen un apego puro a dar satisfacción a Krishna. Y ahora cita un verso del Srimad Bhagavatam, que eso fue la respuesta de Krishna. El otro día escuchábamos cómo nosotros nos aproximamos a Krishna y luego cómo Krishna responde. Y aquí está la respuesta de Krishna. Evam matarto jita loka veda svanam hivo mayanuvrittaye vala maya parokshan vayatatirohitam masu yitum marhatatat priyam priyaha. Oh, mis bien amadas gopis, habéis renunciado a las costumbres sociales, a los mandatos de las escrituras y a vuestros familiares por mí. Me escondí de vosotras solo para aumentar vuestra meditación en mí. Puesto que desaparecí para beneficiaros, no tenéis que estar descontentas de mí. Significado. Este verso del Srimad Bhagavatam 10.32.21 fue pronunciado por Sri Krishna al volver al recinto del Rasa Lila. Krishnera pratikya eka ache purvahaite yeya iche vaye Krishna dare vaye taiche. Sri Krishna ha hecho la promesa de corresponder a sus devotos según la manera en que ellos le adoren. Y ahora cita un verso de la Bhagavad Gita. Yayatamam prapadyante tanstataiva bhajamyaham mama varmanuvartante manushya partacharvashaha. En la medida en que mis devotos se entregan a mí, yo les recompenso conforme a ello. Todos siguen mi senda en todos los aspectos, oh hijo de Prita. Significado. Ahora Srila Prabhupada explica el verso en términos de las gopis. Normalmente se habla de este verso en términos generales. Según lo que queremos, eso es lo que Krishna nos da. Si queremos la energía material, Krishna reciproca dándonos eso que queremos en el mundo material. Por ejemplo, se menciona que el santo nombre de Krishna es Chintamani, significa que es una piedra de toque, la piedra filosofal, y esta piedra de toque satisface todos los deseos. Según lo que uno quiere, eso es lo que el santo nombre de Krishna da. Es cierto que cuando Krishna satisface los deseos materiales de alguien que se le acerca, él lo hace de tal manera que ya no lo quiera más. Esa es su naturaleza. Por ejemplo, en el caso de Dhruva Maharaj, él era muy ambicioso y quería tener un reino más grande que el propio Brahma, que era su bisabuelo. Y Krishna le satisfizo su deseo después de purificarlo. Como Dhruva Maharaj, él tuvo que gobernar y luego le dio un planeta, el planeta Dhruva Loka, que es superior al planeta de Brahma.
Entonces Krishna satisface los deseos de tal manera que el devoto ya no quiera más ese tipo de cosa material o objeto de disfrute material. El significado dice así: Krishna nunca fue ingrato hacia las gopis, porque como él declara a Arjuna en este verso de la Bhagavad Gita 4.11, él corresponde a sus devotos en proporción con el servicio trascendental de amor que ellos le ofrecen. Todos siguen el camino que conduce hacia él, pero en ese sendero hay diferentes grados de progreso y la comprensión que se logra del Señor está en proporción con el avance. El camino es uno, pero el grado de aproximación final es diferente y por tanto es también diferente la proporción de comprensión de este objetivo, es decir, la absoluta personalidad de Dios. Las gopis alcanzaron el objetivo más elevado y Sri Chaitanya afirmó que no hay un método de adorar a Dios superior al que siguieron las gopis. A menudo Srila Prabhupada parafraseaba el verso del Srimad Chakravarti en su comentario al Srimad Bhagavatam, titulado Chaitanya Manjusha. Aratyo Bhagavan Brajesha Tanayas Tattama Vrindavanam. Dice que se debe adorar al hijo de Nanda Maharaj, Nanda Tanuja. Esa es él es la personalidad de Dios en su máxima expresión y a él se le debe adorar. Y la mejor forma de adorarle es seguir los pasos de las gopis de Vrindavan. Ramya Kachit Upasana Brajavadu Vargena Yakalpita. Seguir el Varga o el camino que dejaron las gopis, que es adorarle llorando con sentimientos de separación. Por eso Vamsidas Babaji Maharaj le dijo a este devoto: llora, porque normalmente cantamos, pero muchas veces lo hacemos de una forma más o menos mecánica, ¿verdad? Cantamos, o sí, le ponemos un poco de feeling, pero no tanto. Estamos cantando, pero como el bebé que llora, pero no, a la madre no le hace mucho caso porque está llorando de un modo suave. Pero cuando llora, que realmente llora con fuerza, la madre acude inmediatamente a socorrerlo. Entonces nosotros también tenemos que llegar a tener a ese punto de llorar siguiendo los pasos de las gopis. ¿Cómo podemos hacer esto? Si cantamos, por ejemplo, si cantamos el Gopi Gita, veremos el sentimiento dulce con que ellas llaman a Krishna. Están llorando y hay un sentimiento de amor muy dulce que es diferente de la lujuria que siente una mujer por un hombre o un hombre por una mujer en el mundo material. A veces se le llama de la misma manera. Se habla de que las gopis adoran a Krishna como con kama. Kama quiere decir deseo. Normalmente kama en este mundo material significa deseo lujurioso, egoísta. Y es diferente
del kama o el deseo lujurioso de las gopis. Es un deseo de complacer a Krishna, como el verso que ha citado, que ellas querían poner los pies del loto de Krishna en sus senos porque consideran que cuando Krishna va caminando descalzo, cuando saca a pastar las vacas, los guijarros que hay en la tierra de Brindavan le hacen daño a los suaves pies del loto de Krishna. Y por lo tanto, ellas quieren poner esos pies en sus senos que son tiernos. La aproximación que tienen es una aproximación muy dulce. Y la comparación que da Srila Krishnadas Kaviraj Goswami cuando se refiere al amor de las gopis, a diferencia del amor o el supuesto amor mundano, dice que el amor mundano es como el hierro y el amor de las gopis es como el oro. Ambos son metales, pero son de una calidad diferente. El hierro es un metal que tiene la tendencia a oxidarse, ¿verdad? Se oxida incluso en contacto con el agua. El agua normalmente es un elemento puro, se utiliza para limpiar. Sin embargo, el hierro en contacto con el agua se oxida. Y eso indica cómo el amor material tiene la tendencia a oxidarse. Y lo vemos en las relaciones del mundo material, sean relaciones de amistad o de pareja, con los padres. Muchas veces ocurre que se tuercen, se oxidan, porque hay contaminación, hay egoísmo en esa relación. Se espera algo de la otra parte. Ese amor o supuesto amor no es incondicional. Siempre hay como, bueno, ¿y a mí qué me das? Recuerdo una vez, hubo un presidente de templo, me dijo, bueno, hay una devota que quiere hablar contigo. Tenía una niña pequeña. Entonces estábamos conversando y entonces ella me estaba contando los proyectos que tenía de estudiar en la universidad y una serie de cosas, y me preguntó mi opinión. Yo le dije, bueno, yo soy un monje, yo no sé demasiado de cosas de familia, pero lo que sí que tengo claro es que lo que tienes que hacer ahora es cuidar a tu hija, porque era una niña. No tenía marido, la niña tenía 3 años, y le digo, no, tú lo que tienes que hacer, no tantos estudios, historias, cuida de tu hija. Entonces ella me respondió, a mí quién me cuida, porque parece que había tenido una infancia muy traumática, porque su madre la había dejado, muchas veces la dejaba sola en la casa. Entonces tenía como esa carencia, y ella tenía la tendencia a proyectar la misma carencia en su hija. Y esto ilustra cuál es la condición que experimentamos en el mundo material, que incluso a veces hasta una madre tiene dificultad en proyectar amor por sus hijos debido a la carencia que puede haber sufrido de que su madre no le dio todo el amor que ella quería recibir. Esa es la condición mundana. Por eso el amor material se compara al hierro, que tiene la tendencia a oxidarse.
Mientras que el amor de las gopis por Krishna, que es la forma de prema más sublime, más pura, se compara al oro. El oro es un metal tan noble que incluso en contacto con la suciedad más grande no pierde su valor, su característica. Puede que esté cubierto, pero si le quitamos la basura que le pueden echar encima, a veces alguien puede esconder oro en medio en un cubo de basura, por ejemplo. ¿Verdad? Ahora está de moda que la gente, como el dinero tiende a devaluarse, hay gente que invierte en oro. Compran oro y lo guardan. Entonces a veces no lo quieren guardar, hay cajas fuertes en los bancos y tal, pero no se fían de los bancos y lo guardan en casa. Entonces una forma de guardarlo es en el cubo de basura. Ponen un cubo como si fuera basura y, bueno, yo no lo sé, pero yo me lo he inventado ahora, pero sería una forma de guardarlo, ¿no? Lo meten en la basura y normalmente el ladrón no se va a poner a buscar en los cubos de basura, normalmente, ¿no? A lo mejor sí, no lo sé. Si es un ladrón muy experto, dice, busco donde menos, en los lugares más insospechados. Sí, ¿no? Pero por ejemplo, ¿Se está escuchando esto? Porque no me lo he puesto. Tú puedes poner aquí arriba también. En las naves espaciales usan metales preciosos porque en el espacio no se oxida, o sea, esos metales no se oxidan. Cualquier otro, aunque no esté en contacto con agua, aunque no esté en contacto con el aire, después de un tiempo se deterioran, se degradan. Ajá. En cambio, el platino, el oro, ese tipo de metales, o si están recubiertos con una capa de oro, no duran mucho más tiempo, ¿no? Incluso en un ambiente que no tiene prácticamente nada que lo afecte, pero sí se ven afectados por el tiempo. Entonces, el hierro, o sea, todos los metales comunes se deterioran. O sea, que utilizan metales preciosos Sí. para las cápsulas. Sí, por lo menos para las partes más importantes, ¿no? Ah. Las partes que son más esenciales para que puedan seguir en el espacio, sí. Ajá. En los satélites. Y por eso el amor puro por Krishna de las gopis se compara al oro. Como canta Sri Chaitanya Mahaprabhu con el sentimiento de Srimati Radharani, en el último verso del Shikshastra canta, ¿cómo es el último? No conozco a nadie más que a Krishna como mi Señor. Ashlishya va padaratam pinashtumam adarshanam marmahatam karotu va yatatata pavidadhatu lampato matprananatas tusaevana paraha. Que tú siempre vas a ser mi vida, incluso si no me permites verte. Es decir, incluso rechazándome, pero sigues siendo mi vida y alma. En el mundo material eso, aunque se pueda tratar de imitar, al final no ocurre. También hay una historia muy dramática, que quizás la haya compartido otra vez, que fueron los padres de un devoto que se habían prometido lealtad hasta el final y que cuando fueran mayores, que el que estuviera mejor cuidaría del otro. Y luego ocurrió que, tristemente, la mujer contrajo Alzheimer. Entonces no reconocía al marido. Y entonces, claro, aunque se habían él, fiel a su promesa, la estaba cuidando.
pero una vez él se cayó en el cuarto de aseo y ella lo vio sentado, pero como tenía Alzheimer, no entendía lo que estaba pasando. Entonces no la ayudó a levantarse. Llegaba, miraba y se iba. Entonces, claro, para él eso fue tan traumático porque claro, él la estaba ayudando, pero ella no podía cumplir lo que había prometido porque no se acordaba. Entonces, cuando llegó una muchacha a la que ellos le pagaban, que venía a limpiar la casa, pero llegó horas más tarde, porque eso pasó por la noche. Entonces, cuando la muchacha llegó por la mañana, él había agarrado frío de estar en el suelo tanto tiempo, entonces lo tuvieron que llevar al hospital, porque tuvo algún tipo de enfermedad de los pulmones o algo así. Él se curó y lo trajeron a casa. Mientras él estaba en el hospital, a ella la habían llevado a una residencia temporalmente hasta que él regresara. Pero cuando él regresó, la quisieron enviar de regreso a la casa, él ya no pudo aceptarla, porque había sido tan traumático lo que había experimentado, que dijo, no, ya no puedo, no. Es decir, que ni ella pudo cumplir su promesa, ni él pudo cumplir la suya. Por razones distintas. En el caso de ella fue porque no recordaba, en el caso de él fue porque no pudo digerir que ella no recordara y lo dejara tirado en el suelo en un momento de necesidad tan fuerte. Eso ilustra la condición del mundo material. Pero en el caso de las gopis, incluso si Krishna nos abandona, sienten ellas, nosotros seguimos amando a Krishna igual. Esperaremos a Krishna hasta la eternidad, por siempre. Eso solamente es posible en el plano trascendental puro, ese amor que es como el oro y que nunca se contamina, nunca se ensucia. Si el oro está en la basura o el oro está en el excremento, el oro no pierde su valor. Uno lo puede sacar, le quita la basura, le quita el excremento de encima y puede ir y tiene el mismo valor. El hierro no, el hierro en contacto con el elemento puro como es el agua, se oxida y pierde su cualidad, ya no sirve, es enfermizo, es problemático. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, tenemos casi 10 minutos. Entonces, el consejo o la recomendación de Bansi Baba, Llorar. Entonces el señor Krishna, como es Krishna Chaitanya, viene también a llorar, a enseñarnos a llorar. Sí, Chaitanya Mahaprabhu también lloraba de amor por Krishna porque experimentaba los sentimientos de Srimati Radharani. Y nosotros no podemos imitar artificialmente, bueno, si alguien es actor puede hacerlo, hay actores que lloran y parece que, wow, como que, qué intensidad, ¿no? Como qué devotazo, qué devotaza, ¿no? Que, wow, cómo llora por Krishna. Pero puede ser un espectáculo para que le aplaudan, ¿no? Los actores a veces hacen el espectáculo, lo hacen tan bien y de hecho se meten tanto en el papel, cuentan que a veces los actores incluso para cuando van a interpretar un papel, a veces hasta pierden kilos o ganan kilos, cambian sus dietas
para poder entrar en el papel que van a representar. Entonces, un actor puede imitar, pero esa imitación nunca va a manifestar los verdaderos sentimientos trascendentales. Entonces no podemos realmente manifestar por imitación, pero sí que podemos cultivar un aprecio y podemos cultivar esos sentimientos por leer y por escuchar las secciones de las escrituras que nos hablan de estos sentimientos de separación. Y esto lo podemos leer en el Sri Chaitanya Charitamrita. Podemos entender los sentimientos de las gopis a través de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, leyéndolo en Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat y otras obras similares. Es muy hermoso el Chaitanya Mangala. Sagadananda Pandit, que Chaitanya escribe tan claramente, tan intensamente sus sentimientos, es impresionante. ¿Cómo se titula el Chaitanya Mangala. Chaitanya Mangala? Sí. ¿No era de los Chandas Thakur? Hubo una mezcla de nombres, al final sé que él lo cambió, no me acuerdo si originalmente era el Chaitanya Mangala y después lo cambió o era otro nombre. Ajá. Sí. Sí, porque el Chaitanya Mangala, el Chaitanya Bhagavata, Vrindavan Das Thakur le dio el nombre Chaitanya Mangala. Y los Chandas Thakur le dio también el título Chaitanya Mangala a... Entonces luego Vrindavan Das Thakur cambió el título de su obra Chaitanya Bhagavata, pero la obra de Jagadananda Pandit ¿no era Prema Vivarta o es diferente? Puede ser, sí. Siguiendo con los lloridos, hay unas lágrimas de cocodrilo que no son realmente llorar. Y Shriprabhupada dice que debe ser, ¿cómo se dice? El término de que incluso las lágrimas esas fluyen de un lugar particular de los ojos. Uh-huh. Sí, yo no soy experto, pero sí hay síntomas físicos que son distintos de las imitaciones. Por ejemplo, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu cayó inconsciente al llegar al templo de Jagannath por primera vez en su lila, llegando a Jagannath Puri, Sri Sarvabhauma Bhattacharya lo recibió en su hogar, que estaba al lado del templo de Jagannath, y entonces empezó a examinar los síntomas de éxtasis de Chaitanya Mahaprabhu. Y por ejemplo, porque él sabía diferenciar por los síntomas físicos lo que era imitación de un actor y lo que era real. Entonces, por ejemplo, ponía un algodón delante de la nariz y parece que si es imitación respira más fuerte, parece. O sea, porque el algodón, se mueve de una manera, como es tan fino el algodón, cuando el éxtasis es genuino, entonces como que la cantidad de aire que sale parece que es menos, según yo lo he entendido por lo que leí, ¿no? Es menos y entonces se mueve muy ligeramente. Si es un actor que está imitando, que se hace el inconsciente en el éxtasis, sale más aire. Entonces con el algodón se nota. Entonces lo puede descubrir, ¿no? A Tepillé, ¿no? Que le puede dar un palo y despertarlo. Sí, es el Prema Vivarta. Prema Vivarta. Sí. Claro. Y el Prema Vivarta tiene oraciones intensas, ¿no? Sí. Bueno, como era la relación de Jagadananda con Sri Chaitanya, ¿no? ¿Tienes una copia del texto en digital?
lo tengo en casa, ¿no? Ajá, es que no lo tengo en digital. Pero sí, creo que en el ordenador también lo tengo. Ahora vamos a... Pero no aquí, lo tengo en un disco rígido. Hoy te lo paso. ¿Alguna otra pregunta o comentario que queráis hacer? Nos quedan 2 minutos. Los sirvientes más confidenciales del señor Chaitanya eran 3,5. ¿Por qué le dicen medio? Por la hermana de Sikimahiti. Porque Chaitanya Mahaprabhu era un sannyasi, Sí. entonces como sannyasi habría limitaciones, porque el cuarto era Madhavi Devi, la hermana de Sikimahiti, entonces seguramente había restricciones en cuánto podía acercarse a Chaitanya Mahaprabhu por las restricciones de los sannyasis. No era una afirmación despectiva. Claro. No era un problema de género como se entiende en el mundo contemporáneo de Occidente. Era un tema... Era media persona. Era un tema más sutil de práctica de Daivi Varna Ashrama. Una pregunta, y no sé, puede ser que algo no he entendido. ¿Y cómo entender, pues, si lloramos lloros reales por Krishna o lloros falsos? Pues, ¿cómo entender eso? Si uno llora por Krishna, por lo general es algo bueno. Yo recuerdo haber leído una carta de Srila Prabhupada que una discípula le escribe y le pregunta sobre el tema de llorar, y Srila Prabhupada la anima, le dice que llorar por Krishna es bueno. Incluso si puede ser, al principio puede haber algo de imitación, un poco de show. Evidentemente no hay que hacer un espectáculo, pero en la comunidad de devotos, si a uno le vienen emociones y las expresa, no pasa nada. No es que cuando alguien nos dice, es un sahaya, que... A veces hay devotos así, ¿no? Que no llores, sahaya, ¿no? Prabhupada animó a sus discípulas cuando le expresaron sentimientos, les animó a que expresaran sentimientos por Krishna. No a imitar, pero si expresaban sentimientos, no les juzgaba diciendo que es un sahaya y... Las personas, ¿no? Las personas que tienen naturalmente, sin forzarlo, tienen la tendencia a expresarse o a llorar. Recuerdo, creo la última vez que fui al cine, había un personaje que moría y había unas chicas sentadas al lado y una de ellas no podía parar de llorar y lloraba, y era un escándalo en el cine porque lloraba fuerte. Y hay personas que son así, que naturalmente son llorones, ¿no? Sí, a veces ocurre, si salen las emociones, pues bueno, pues ¿qué vas a hacer, no? Yo me acuerdo una vez estuve en eso es otro tema, es un tema más de este mundo material, ¿no? Pero me vinieron emociones y no podía parar de llorar. Y a lo mejor pensaban, ¿por qué llora este sannyasi, no? Lloraba más yo que los... Era un funeral, es que la devota se había suicidado. Entonces yo la conocía, conocía al marido, y toda aquella situación me dio mucha pena, ¿no? De ver aquella situación, y me dio emoción y no podía, y lloraba en la ceremonia, ¿no? Pues sabía que era una buena... ¿Qué le llevó a quitarse la vida? Tenía una enfermedad o algo, ¿no? Y luego... Yo no podía explicar por qué lloraba, pero lloraba. O a lo mejor estaba reflejando lo que sentían otros que a lo mejor no lo expresaban. A veces ocurre que hay gente que es más sensible a las emociones de los demás, ¿no?
y que no lo podía contener, y digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues lloro. No, a veces ocurre que vienen emociones y ya está, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Es verdad que se dice que entre devotos llorar, el expresar emociones espirituales en frente de personas que no son devotos, es mejor evitarlo para no perturbar o no ser malentendidos también. Y luego puede haber un malentendimiento al revés, como aquel predicador musulmán que estaba predicando y había una señora que iba a escuchar sus discursos y entonces él recitaba el Corán y la señora lloraba y lloraba y lloraba y él pensaba que la señora estaba en éxtasis y que él daba unos discursos que sacaba las emociones a la gente, ¿no? Y entonces un día le pregunta a la señora, ¿qué parte del Corán, cuando recitamos el Corán, qué es lo que le emociona tanto que usted no para de llorar? Y dice, no, es que cuando le veo su barba y me acuerdo de mi cabra que se murió y no puedo parar de llorar. Entonces también puede ser al revés, ¿no? Sí, muchas veces uno llora porque tiene una angustia acumulada de tiempo y de repente en una situación quizás no sé, en una ofrenda o en un kirtan y llora, pero no es porque sea una emoción espiritual, sino porque había algo ahí que tenía que salir. Sí. Y a veces porque es una reacción del cuerpo. Esta mañana me dio tos, empecé a recitar el Premadwani, me dio tos, pero era porque estaba seco, no tenía agua. Y me empezó a caer una lágrima. Y yo digo, alguien puede ver y puede pensar, este está en éxtasis, pero no, es que estaba seco, que me faltaba agua. No, también depende de quién estaba cantando, ¿no? Hay veces que si cantan Vitananda es para llorar. Bien, es la hora ya, ¿no? Era ahora. Muchas gracias. Sri Chaitanya Mahaprabhu.